Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Les quería hablar acerca de el pecado y el pecado de los padres hacia los hijos. Pues en el Antiguo Testamento sale que el Señor, que Jehová, castiga a los hijos por los pecados de los padres, y que incluso en un reinado, cuando un rey se arrepintió, le dijo: no dejaré caer el mal aquí ahora, pero en el reinado de tu hijo lo haré caer. Entonces, ahí pueden ver que el pecado sí puede ser castigado a los hijos, pero muchos pueden decir es injusto. Pero Dios es Dios y Él hace las cosas como Él decide. Él es el dueño de de la creación. Y lo que no le agrada, por ejemplo, si yo soy un dueño y hay un animal que mata todo lo demás mío, todas mis otras cosas, me destruye a los otros de su misma especie, y digo yo, mejor tomo la decisión y habrá que sacrificarlo, sacarlo de ahí, porque si va a estar ahí solo me va a estar dañando lo que es bueno, lo que a mí me agrada, y para estar teniéndolo solo poder que poder ver, que solo ver cómo él daña a los demás, mejor lo acabo, lo destruyo, no sé. Así mismo, Dios es el dueño, entonces Él sabe cómo actúa con lo que Él ha creado. Él no comete pecado como nosotros cuando dañamos a nuestro prójimo, no lo amamos, no amamos a Dios, no le damos gloria, porque nosotros somos una creación y somos iguales. Y Él nos dice, nos da esos mandamientos. Pero el Creador, el Dueño, Él tiene la completa decisión y no es pecado lo que Él decida. Entonces, hay que ponerse en el lugar que uno tiene, lo que uno es. Y comprender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero lo que estamos hablando acerca del pecado, cómo castiga el pecado sobre los hijos. Y la palabra dice hasta la tercera y cuarta generación, bastante. Pero Dios es justo y Él ve cómo actúa la humanidad conforme pasa el tiempo. Y en el tiempo de Ezequiel fue uno de los reyes de Israel, pero él tenía mucha fe, creía mucho en Dios, y el pueblo, al contrario, no seguía las leyes y las cosas que él ponía para promover la fe en Dios, el Evangelio, y él restauró muchas cosas que estaban descuidadas. Fue alguien muy
de buena conducta delante de los ojos de Dios. Al contrario de su padre, imagínense, su padre. El padre de él iba a servirle a los otros reyes, caerles bien, y sacrificaba hasta sus hijos a ídolos. Llegó a sacrificar hijos a ídolos, hermano de Ezequiel, de Ezequías, Ezequiel. Y entonces ahí él tiene en el libro que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice, y vino a mí palabra de Jehová. Y él estaba pensando otra cosa, pero vino a mí palabra de Jehová. Y me dijo a mí, me dijo, yo de castigar al padre, al hijo por su padre y al padre por sus hijos, y no haré más así, no se haga tal ahora en adelante. Cada quien cargue con su propia culpa. Si el padre ha hecho mal delante de mí, que él cargue por su culpa. Y si el padre ha hecho mal delante de mí, pero su hijo ha tenido buenos los caminos delante de mí, ha respetado a la esposa de su prójimo y así, el padre cargará con su culpa y el hijo será agradable a mí. Y así también, si el padre ha guardado bien sus caminos delante de mí, él será agradable a mí. Pero si tuviere un hijo que se perdiere, se saliere de mis caminos y mis estatutos, él cargará su culpa. Entonces ahí le dijo a Ezequías, le dijo el Espíritu Santo, le dijo, porque yo soy Dios, y yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago porque así el Padre como el Hijo es mío. Son míos. Y yo sé lo que hago con cada uno. Y él le dijo que así lo iba a hacer. Entonces, gloria a Dios por eso. Porque es difícil que tú pagues la culpa de tus padres. Y si Dios lo decide así, así va a ser. Y aunque tú quieras ser bueno, vas a equivocarte delante de Dios y vas a pagar ese castigo. Entonces, misericordia de Dios que lo dejó individual. O sea, tú tienes más la oportunidad de salvarte de ese castigo. Si tú te arrepientes y vas a Dios, te da esa oportunidad. Pero también con lo antiguo de que los hijos pagan, que pueden pagar el pecado de sus padres. Pero así lo antiguo, el pecado nunca es una enfermedad y un espíritu que nunca va a dejar, nunca va a querer separarse de la carne, del lugar de donde él se aloja. Él es una enfermedad y mata a su portador, pero aparte todo lo que su portador corresponde a él también se apega a él. Ese es el fruto del pecado y los demonios y espíritus de maldad. Entonces el pecado no solo está en tus padres. Por eso los hijos también son culpables, porque ellos, aunque no quieran, el pecado te va a seguir.
Si tu padre fue adúltero, fornicario, esos espíritus van a andar acechándote. Van a andar dándote motivos para que tú caigas en lo mismo. Y ellos ocupen su lugar. Y su lugar para ellos eres tú. Entonces ellos te van a seguir por los pecados de tus padres y cosas que tus padres pueden haber hecho pactos y cosas. Ellos te van a acechar. Porque el pecado es destructivo y quiere consumir toda la humanidad, matar todo lo posible que pueda. Porque en sí mismo ya no tiene esperanza, es una enfermedad. Entonces, gloria a Dios que le dijo esa palabra a Ezequías. Porque Ezequías fue un rey de Israel que había en ese tiempo otro rey que andaba destruyendo todas las ciudades y se apoderaba de todos, hacía esclavos, mataba, y así todas las ciudades de Israel las estuvo destruyendo. Pero eran porque habían pecado delante de Jehová, y eso decía él, pero el pueblo en sí no creía en que Jehová los iba a salvar, pero él hasta el último le pidió misericordia y todo, y se prepararon para la guerra y todo, aunque sabían que iban a perder. Pero Jehová le mandó la palabra por medio del profeta, que la Santa, la Virgen de Israel, se ríe de ti y dice: ¿contra quién has blasfemado? Contra el Santo de Israel. Y la profecía fue que te haré comer tus palabras al otro rey, porque el otro rey iba con toda la furia a atacar a Ezequías, que no quiso pagar los tributos a ellos, porque confió en Dios. No quiso dejar que ellos también, ellos ser los sirvientes de los otros, entonces dejó de pagar tributos a los otros como lo hacían sus padres, y eran fieles a los otros pueblos. Porque él no quería que entraran los otros, tomaran del tesoro, del arca, y se apoderaran de los santos de Dios. Entonces su corazón fiel a Dios, a pesar de que su padre no fue fiel, pero su corazón fiel a Dios, le dio esa profecía. Y lo hizo devolver, y que lo iba a devolver de a donde había venido. Y iban de camino para destruir la ciudad de Israel, y en una noche el ángel de Jehová destruyó no sé cuántos miles de soldados. Amanecieron muertos, y no movieron sus dedos. El rey Ezequías y nadie movió sus dedos. Fue solo Jehová mandó a su ángel y amanecieron muertos todos los soldados. Y como el otro rey sabía que la única confianza que tenía era Jehová, y se burlaban de su Dios, temió, porque todo su ejército fue muerto en una noche, sin ningún ruido, sin nada. Nadie envió nada. Y supo que fue Jehová. Y se devolvió el rey, y al poco tiempo también fue muerto en su propia ciudad. ¿Cómo Dios lo hace? Para el que tiene fe. O sea, el que cree hasta el último, cuando ya te ves con la espada aquí, que te van a venir a matar y todo. Y tú sigues diciendo: Señor. Y no ves la historia de Moisés y de todos los profetas, cómo él salvó a Moisés, al pueblo de Israel, cómo hizo grandes milagros. No lo ves como una simple historia. Porque muchos se dicen cristianos y que tienen un Dios de grandes proezas y cosas, pero ven todo eso como una historia y que ellos nunca pueden ver
que nunca pueden ver o creer que en realidad van a ver un milagro tal cual como fue en ese tiempo, que nunca van a ver algo tan grande como las proezas que se hablan de esos tiempos, porque en realidad no le creen a Dios. Esa es la verdad. No creen que hay un Dios poderoso, no creen que hay un Dios que puede hacer cosas que nadie puede hacer. Entonces, ¿cómo van a ver algo si no le creen a Dios? Pueden hablar miles de barbaridades por su boca, pero en su corazón le están diciendo a Dios: no creo en ti. Con lo que sienten, con sus obras, con sus hechos, y no van a ver nada. Mas él confió hasta el fin y le oraba a Dios y le decía: Dios, yo no quiero que entren a ultrajar el arca y lo suyo, Señor. Sálvenos como lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel, con todas las proezas que había hecho. Sálvenos. Y en el pasado David venció a Goliat y todos saben que fue gloria de Dios, pero fue algo simple, pero al final lo hizo David. En el pasado Moisés sacó al pueblo de Israel, hizo grandes proezas, pero utilizó a Moisés y él mismo lo hizo Moisés. Pero a Ezequías no movió ni un solo dedo, lo hizo solo Dios. Fue totalmente Dios. O sea, a los ojos humanos, porque a los ojos espirituales a mí me hablen de Moisés o David y quien haya sido en la Biblia que hizo algo grande para mí, yo sé que fue Dios, que les dio la victoria. Y Él lo hizo, Él mueve las manos. David decía, cada vez que hacía eso decía: Señor, mueve mi mano. Entonces Él se ponía a la disposición de Dios y al final Dios lo hacía. Pero Ezequías alcanzó a verlo con sus propios ojos, que no movió ni un solo dedo, que solo Dios mismo lo hizo, el ángel de Jehová. Y así fue por fe de ese rey salvada la ciudad. Y así las cosas es por fe, por creerle a Dios. No puedo decir que yo le creo a Dios, que yo soy cristiano si no guardo sus mandamientos, si en los momentos de dificultad dudo, si mi corazón tiene la confianza en las riquezas, en el mundo, en sus riquezas, en el dinero papel, en lo material del mundo. No puedo decir que yo soy de Dios. No puedo decir que yo le creo si mi corazón está entregado a otras cosas. No puedo decir que yo soy cristiano si en realidad no lo soy. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo físico, lo material, lo carnal y en lo espiritual. Porque en el espíritu tú no puedes engañar a nadie. Y Dios es espíritu. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y Él, la verdad, verdaderos adoradores quiere que le adoren. Y a Dios es espíritu, y a Él se le adora en espíritu y en verdad. O sea, desde el espíritu, del lugar donde sale lo verdadero y en verdad. Que sea algo verdadero, no solo de labios y oídos que se contaminan, que son falsos. Entonces el pecado sí te sigue. El pecado de tus padres, los espíritus demonios inmundos que los siguieron a ellos, los pactos que hicieron ellos y ofrecieron a su familia y a su descendencia, sí te siguen, pero para eso está Jesucristo, para salvarnos de esas cosas, para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de nuestros malos caminos a los buenos caminos, a los caminos de justicia, a los caminos de Dios. Porque arrepentirte de tus pecados no significa que tú hoy dices perdón y mañana vuelves a lo mismo. Arrepentirte es retractar todos tus caminos, los malos caminos, y volverte a los buenos caminos y permanecer en ellos.
porque dice también la palabra, el que permanece hasta el fin será salvo. Y permanecer en Dios es permanecer en sus mandamientos. Y así también como las escrituras en las traducciones distintas han ido cambiando, pero las primeras traducciones, que son las que trataron o quisieron plasmar lo más verdadero en una palabra más verdadera escrita al español, que incluso era difícil leerla, pero sus traductores quisieron plasmar lo verdadero del significado. Ahí no te dice guarda tus vestiduras, para que cuando tú vengas no te hayan pillado desnudo, sino que claramente dice guarden los mandamientos de Dios, para que cuando vengan no sean avergonzados. Porque lo verdadero es guardar los mandamientos. Lo verdadero es, dicen, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces, si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, si yo lo amo, quiero cumplir sus mandamientos. Entonces, las cosas están claras. Los únicos que nos hacemos engaño a nosotros mismos somos los terrenales, los humanos, físicos, que se creen cristianos, se creen que son de Dios, pero en realidad no lo son, no lo aman, ni le obedecen, ni les importa, ni trabajan por el reino de los cielos, ni están trabajando en la viña del Señor. No pertenecen ahí, pero creen que lo hacen. Se engañan a sí mismos, mas a Dios no pueden engañar. Esto es para los valientes. El reino de los cielos es para los valientes, para los que dejan todo atrás. Su antigua vida queda toda atrás. Y ya te dedicas para Dios. Y confías en Él y crees en Él verdaderamente. No solo de boca y de oído y de palabra falsa. De corazón, en espíritu y en verdad. Y eso trae cosas reales. Y fe real. Y cosas que de verdad Dios percibe en tu corazón, que lo amas, que le crees, que sabes que Él tiene todo el poder de hacer cosas grandes, milagros grandes, que tiene el control sobre lo material y todo lo de la tierra. Porque Dios es Dios. Y el hombre no ha descubierto nada, no ha inventado nada. Toda la tecnología, los celulares y todo eso, no es ni un invento del hombre, ni de Satanás, ni del mundo de acá abajo. Todo es de Dios. Porque todas las propiedades de los materiales, de las cosas, de los átomos, de lo que tú quieras ver, Dios ya las tenía. Y Él sabe que al mezclar un material con otro, se crea uno nuevo. Y al hacer esto con eso otro, se crea algo nuevo, algo diferente, un material suave, un material que parece vivo, que se percibe suave pero es duro a la vez. Porque Él nos creó. Porque Él hizo al hombre del polvo de la tierra. El polvo. Y del polvo salimos y al polvo volvimos. Y nosotros estamos hechos de la tierra, líquido, químicos, fierro, hierro, calcio, todo lo que pueda pillar en la tierra. Entonces el hombre no ha inventado nada. El hombre todo lo que ha llegado a hacer ha sido investigar y no inventar, descubrir cosas. Y con eso descubrir, mezcla materiales. Y con esos materiales Él va creando, o sea, va inventando nuevas tecnologías. Y muchas de esas tecnologías son provenientes de espíritus terrenales, de Satanás, de la tierra, como los ángeles que cayeron y le enseñaron a las mujeres hechicería, el maquillaje,
y todas las cosas que son de apariencia y engaño. Entonces, eh, todas esas tecnologías no tienen nada increíble para Dios, porque Él es dueño de todo de todo lo creado, de todos los materiales que existen. Él sabe todas las propiedades de los materiales, del silicio, el semiconductor, que con eso crean los transistores, y con eso también hacen switch electrónicos, y con eso sale el procesador, llega a la computadora, y al final en la tecnología actual lo más actualizado es que todavía es en base a silicio, los procesadores y todo, pero lo único que se han ido reduciendo los tamaños de los transistores a micro, nanotransistores, y ya caen más millones de transistores en un lugar más reducido, y esa es la capacidad de procesamiento virtual. Y cada vez gastando menos recursos, produciendo menos calor, pero no hay ningún invento del hombre real. Entonces el hombre no tiene ni un dominio sobre nada. Al final el que tiene el control de todo es Dios. El hombre puede haber descubierto muchos materiales con distintas propiedades que se ocupan en la electrónica de hoy en día, tecnología en tu celular, porque en tu celular hay un procesador que tiene un procesador, ya sabes que son transistores de silicio, pero también hay muchas resistencias, condensadores, que se hacen con distintos materiales. La cámara, que tiene bobina para autorregularse, con también un procesador propia para la pura cámara, entonces se autoenfoca. No es como que tienes que enfocarte, depende de la distancia, con un lente más analógico, es automático. Entonces, son investigación más que nada, pero ni una creación propia. Dios sabe lo que Él hace, Él sabe todos los materiales. Y ahora le llaman que la ciencia, como una gran mente, ya no solo investiga los materiales creados, o sea, no solo hace ya mucho tiempo, pero les digo, metiéndome en el pensamiento de ese tiempo, o sea, yéndome en el espíritu y pensando de ese tiempo, que cuando decían que ya lo primero, que cuando salieron los primeros materiales hechos en laboratorio, que ya no solo existen los materiales naturales que se hallan en la Tierra, sino que hay materiales que fueron inventados en laboratorios, o sea, los hizo el hombre. Pero no, solo son mezclas de otros materiales, y se crea un material nuevo con otras propiedades. Pero todas esas mezclas, ustedes creen que el creador ya no las sabía, ya no sabe. Él no iba a saber que haciendo eso, con eso iba a salir tal cosa. Él lo sabía. Él sabe las cosas. Pero Él no va a crear algo destructivo. Pero en este mundo con Satanás, por la avaricia, por la riqueza, por tener más poder, control sobre los humanos, sobre la humanidad, las sectas satánicas, los que controlan el mundo, la Iglesia Católica, que es prostituta, ramera, como quieran llamarla espiritualmente, que ha engañado a todo el mundo entero con sus hechicerías. Viven haciendo hechicerías para tener poder, riqueza, sacrificios, y han engañado a todos los reyes de la tierra. Todos han fornicado con ella y tienen pactos satánicos y cosas. Ya vendrá su juicio. No le digo a los curas y monjas que a veces no tienen idea de esas cosas, ellos solo les sirven a ellos.
solo les sirven, pero ellos no tienen idea. Ellos piensan que están en el lugar correcto, que están haciendo lo correcto. Y por eso a veces se contradicen, otros se salen de ahí porque en realidad saben que se dan cuenta que no es un buen lugar. Pero como les digo, el hombre no ha inventado nada y el tema a hablar era el pecado que cae sobre los hijos. Pero el Señor también hace a cada quien responsable de su culpabilidad. Cada quien responsable de su culpabilidad. Entonces, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Y sean libres en Dios. Pídanle, arrepiéntanse a Él, búsquenle. Sean libres del pecado que les acecha, que les sigue, que los condena y que los mata. Solo Dios nos hace libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos hizo libre de esta muerte sin escapatoria. Porque estamos en un mundo con una enfermedad terminal, que destruye, que condena. Y dice, no creáis a la falsamente llamada ciencia. Y ahí les he explicado por qué es la falsamente llamada ciencia. No ha inventado nada. A los ojos de Dios no ha inventado nada. Y toda la tecnología, las armas, las guerras, los químicos explosivos que ha mezclado con lo que Dios hizo, con lo que el dueño hizo y lo que Él no quiso crear naturalmente, o sea, naturalmente que ya haya estado de antes mezclado. No lo quiso hacer porque eran destructivos, porque iban a destruir la humanidad, porque no eran necesarios. Él no lo quiso hacer, pero el hombre, pasando sobre Dios, por eso dice que quieren ser como Dios, hizo las mezclas que Él no quiso hacer. Entonces, y con él frutos del pecado, de la avaricia, destruyen la tierra. Por eso dice que vendrán los ángeles a destruir los que destruyen la tierra. Y tú no has inventado nada falsamente llamada ciencia. Dios todo lo tiene en sus manos. Y Él, todo lo que tú has creado, Él sabe cómo anularlo. Sabe cómo eso no tiene ni un poder sobre Él. Porque Él tiene el dominio completo sobre todo eso. Y nada son. Pero Dios los perdona, Dios los quiere salvar. Él les da la oportunidad para el arrepentimiento. Él los libra del pecado de sus padres. Él los hace libre. Pero búsquenle. Búsquenle. Arrepiéntanse. Él les va a dar un nuevo corazón. Que no va a ser una tortura ser bueno. No crean que va a ser una tortura querer ser bueno y hacer el bien. Va a ser un gozo. Va a ser mejor que cuando te estás drogando, que cuando estás deprimido en el mundo, cuando crees que estás siendo alguien muy productivo porque tienes un gran trabajo y grandes cosas, y más eres un esclavo de las riquezas, del dinero, del mundo, y no tienes una vida feliz. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y Él haga su voluntad para siempre. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Busquémosles de toda mente y corazón, busquémosles en espíritu y en verdad. Y le encontraremos. Él nos ama, Él nos quiere salvar. Trabajemos para el reino. Seamos sus obreros para recibir nuestra buena paga. Pero si no hacemos nada, ¿qué somos? Dios les bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. El tiempo es corto. La tierra va a perecer. Y antes de ese proceso viene mucho dolor. Dios los bendiga. Amén.